...10 de junio de 2025. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube El Conocimiento Real que lleva a la vida eterna, creado por el mejor teólogo bíblico del planeta, llamado Tito Martínez, de España. Hoy vamos a iniciar una exploración, un análisis detallado, con el título Creencias fundamentales de la Iglesia del Padre y del Hijo. Nos sumergimos en un análisis detallado. Vamos a ver los puntos clave de un estudio bíblico fundamental que es obra de Tito Martínez. Y es que es verdaderamente crucial comprender estas enseñanzas bíblicas para la salvación eterna. Así es, exacto. Nos vamos a centrar en lo que la Biblia enseña, según este estudio de Martínez, sobre quién forma la verdadera Iglesia y también sobre la naturaleza de Dios. Son conceptos realmente esenciales. Perfecto. Pues empecemos por ahí, por el primer punto que analiza Tito Martínez. ¿Cómo identificar la Iglesia verdadera? Según la Biblia, claro. ¿Qué nombre le da a la Escritura? Pues mira, la Biblia es muy clara en esto. No encontramos por ninguna parte nombres tipo, Iglesia Católica, o Bautista, o Evangélica, Nada de eso. Las Escrituras siempre hablan de la Iglesia de Dios y de la Iglesia de Cristo. Exacto. Vamos a leer lo que dice la Biblia. Por ejemplo, en Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia de Dios, la cual ganó por su sangre. Y luego está Mateo 16:18, donde Jesús mismo dice, y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice mi iglesia, la suya. Claro. Entonces, la interpretación que hace Tito Martínez basándose en estos textos es que el nombre correcto, el que refleja que pertenece a ambos, es Iglesia del Padre y del Hijo. Eso es. Y comprender esto, tal y como lo presenta Martínez, no es una cuestión secundaria. Es un paso vital, de verdad, crucial para la salvación eterna. Pasemos entonces al segundo punto fundamental del estudio de Tito Martínez. Aquí analiza la creencia en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero con una matización muy importante sobre la relación entre ellos, según la Biblia. Sí, se destaca mucho que el Padre es el Dios supremo, que es superior incluso a Jesucristo. A ver, veamos los textos bíblicos que presenta Martínez para esto. Juan 14:28. Ahí mismo Jesús lo dice. Sí, dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Más claro. Imposible. Y Juan 10:29 también subraya esa supremacía del Padre. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mayor que todos. Pablo también lo confirma, ¿verdad? En Efesios 1:3 dice, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo». El Dios y Padre de Jesucristo. Exacto. E incluso en Apocalipsis, fíjate, en Apocalipsis 3:12, el propio Jesús glorificado llama al Padre mi Dios, varias veces además. Leámoslo, «Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo». 4 veces nada menos. Es muy contundente. Y otro texto clave que cita Martínez es Hebreos 1:8-9. Dice, «Mas del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros». A ver aquí. Fíjate bien, al Hijo se le llama Dios, sí, pero es que justo después aclara que el Padre es el Dios tuyo, o sea, el Dios del Hijo. El que lo ungió. Marca una diferencia clara. Entiendo. Es decir, que según la lectura bíblica que hace Tito Martínez, el Dios Supremo, el Todopoderoso, es únicamente el Padre Celestial. No una trinidad de iguales,
como se suele decir. Exactamente. Y entender esta jerarquía divina, tal como la revela la Biblia y como insiste Martínez, vuelve a ser absolutamente crucial para la salvación eterna. Es otro pilar. Pues sí, creencias centrales que presenta Tito Martínez en su estudio, el nombre bíblico correcto de la Iglesia y la relación real bíblica entre el Padre y el Hijo, destacando la supremacía del Padre. Son enseñanzas que, como remarca constantemente Tito Martínez, son cruciales, fundamentales para la salvación eterna. Que dice la Biblia sobre Dios Padre y Jesús. Pues sí, veremos argumentos sobre si el Padre fue visto alguna vez. Y a quién se debe adorar. Y fíjate, Tito Martínez subraya que entender bien estas creencias... Es crucial para la salvación eterna. Lo repite constantemente. Eso es. Bueno, pues el estudio de Martínez se apoya en versículos muy concretos para construir esta perspectiva. Vamos a ver qué dicen las Escrituras según esta lectura. Venga. De acuerdo, pues entremos en materia. La Biblia afirma de manera rotunda Que Dios Padre, el Dios Supremo, bueno, pues que nunca ha sido visto por seres humanos aquí en la Tierra. ¿Y en qué se basa para decir eso? Pues mira, cita varios pasajes. Vamos a leer los íntegros, tal cual. Primero, Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vale. Luego, Juan 5:37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Y sigue con Juan 6:46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. O sea, solo Jesús. Eso interpreta él. También se apoya en 1 Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Luz inaccesible. Nadie lo ha visto ni puede ver, claro. Y también Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El Dios invisible. Y para rematar, 1 Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Vale, queda claro el punto. Con base en estos textos, leídos así, literalmente, Ajá, Tito Martínez concluye que la invisibilidad del Padre es una enseñanza bíblica fundamental. exacto. Y eso le lleva a una conclusión importante. ¿Qué es? Que el Jehová que sí aparecía en el Antiguo Testamento, el que se dejaba ver, pues no podía ser el Padre. ¿Y quién era entonces, según Martínez? Pues él lo identifica como un segundo Jehová, que sería Jesucristo antes de encarnarse. Ya. Y recalca que esta distinción, diferenciar entre ambos... Es que insiste mucho en eso. Es absolutamente crucial para la salvación eterna. Entendido. Entonces, si el Padre es invisible, ¿cómo se comunicaba? Porque comunicarse se comunicaba. ¿Claro? El estudio de Martínez aborda eso. Dice que lo hacía, pues a través de intermediarios. ¿Cómo quiénes? Pues se fija en Hebreos 1:1-2. Vamos a leerlo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por medio del cual asimismo hizo el universo. Vale. Por los profetas y por el Hijo. Exacto. La lectura de Martínez es que el Padre habló a través de ellos, ¿entiendes? Sin mostrarse Él. A diferencia del otro Jehová, el que sí se aparecía. Justo. Y ojo, también subraya que el universo fue hecho por medio del Hijo, según este pasaje. Muy bien. Y todo esto nos lleva al punto culminante, ¿no? La gran pregunta, según Tito Martínez, derivada de la Biblia. Efectivamente. ¿A quién se debe adorar? ¿Y qué dice la Biblia sobre esto, según el estudio? Pues que la adoración, la verdadera adoración, está reservada exclusivamente a Dios Padre. Se basa fundamentalmente en Juan 4:23-24. Leámoslo también. Dice así: «Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren». Adorar al Padre en espíritu y en verdad. Eso es. Tito Martínez interpreta que Jesús aquí deja clarísimo que la adoración es solo para el Padre. Pero, ¿y los pasajes donde parece que se adora a Jesús? Pienso en los ángeles postrándose, por ejemplo. Buena pregunta. Martínez aborda eso. Menciona Hebreos 1:6, donde los ángeles se postran ante Jesús, pero argumenta que la palabra griega ahí es proskuneo. ¿Y eso qué significa exactamente? Pues él la traduce como reverencia, homenaje, rendir pleitesía,
pero no la adoración suprema descrita en Juan 4, que reserva solo para el Padre. O sea, distingue entre tipos de homenaje. Exacto. Y para reforzarlo, cita Apocalipsis 19.10 y 22.9. ¿Qué dicen? Pues en ambos casos, Juan intenta postrarse ante un ángel, y el ángel le dice que no lo haga. Le dice, adora a Dios. Refiriéndose al Padre, según Martínez. Eso es, adorar solo a Dios Padre. Entendido. Y es fundamental volver a decirlo. Para Tito Martínez esta enseñanza sobre a quién adorar no es algo secundario. Para nada. Afirma una y otra vez que es una verdad crucial para la salvación eterna. Sin esto, según su interpretación bíblica, no hay salvación. Sí, hemos visto la afirmación bíblica, según él, de la invisibilidad del Padre. Su comunicación a través de profetas y del Hijo. Y la enseñanza de que la adoración, en el sentido más puro y verdadero, pertenece solo al Padre. Y como Martínez insiste en cada punto, aceptar estas creencias... Es crucial, vital, para la salvación eterna. Bueno, la verdad es que... Sí, resulta interesante ver cómo el análisis de versículos específicos, la distinción de términos como proscuneo... lleva a Martínez a conclusiones teológicas tan determinantes. Exacto. Sobre la naturaleza misma de Dios y la práctica correcta de la fe. El objetivo es entender bien estas doctrinas fundamentales, tal como las presentan las Escrituras, porque, y esto es algo que el estudio de Tito Martínez recalca una y otra vez, son creencias absolutamente cruciales para la salvación eterna. A ver, la adoración y el origen de todo. El estudio de Martínez señala cómo la Biblia indica que solo Dios Padre recibe la adoración como Creador Supremo. Leamos directamente, si te parece, 1 Corintios 8.6. Para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Claro. Y también este pasaje de Apocalipsis 4, 10, 11. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí lo interesante, fíjate cómo muestra el análisis de Martínez, es la precisión bíblica. El primer texto, 1 Corintios, distingue muy claramente al Padre como la fuente de todo, ¿no? Del cual proceden, y a Jesucristo como el medio por medio del cual. Y Martínez recalca algo importante, que la palabra solo antes de un Dios, el Padre, no está en el griego original. Dice que fue añadida después por traductores. Ah, mira, interesante. Sí. Y luego Apocalipsis 4 describe esa adoración explícita al Padre, al que está sentado en el trono, como el Creador absoluto. Y lo diferencia del Cordero, que es Jesús, que aparece después en la visión. O sea, que esta distinción que hace la Biblia, según insiste Tito Martínez, es crucial para la salvación eterna. Entendido. Vale, entonces, si esa adoración suprema es para el Padre, ¿cómo define la Biblia a Jesucristo? El estudio de Tito Martínez lo presenta como el Hijo de Dios. Y, bueno, más específicamente, como el Dios unigénito. Leamos Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El Dios unigénito, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Martínez subraya mucho este término Dios unigénito. Viene del griego monógeneteos que se encuentra en manuscritos antiguos aplicado a Jesús. Según su análisis, esto lo que indica es que Jesús es divino, claro, un Dios único en su género, pero distinto del Padre Supremo, del invisible, a quien nadie le vio jamás. Jesús es quien revela al Padre. Y el propio Jesús además argumentó sobre su identidad. Vamos a leer Juan 10, 34, 36. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, ¿hijo de Dios soy? Pues Tito Martínez interpreta esta respuesta de Jesús como una defensa clarísima de su propia divinidad y de su título, Hijo de Dios. Y lo hace basándose en las escrituras que sus mismos oponentes aceptaban. Es una defensa, digamos, desde dentro de su propio marco. Claro. Y hay más versículos que apunta Martínez en su estudio. Por ejemplo, Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios.
También Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fuerte esto, ¿eh? Sí, sí, directo. Y Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Exacto. Martínez conecta estos pasajes de forma muy lógica. Jesús es llamado Hijo de Dios desde su concepción, según Lucas. Creer en Él como el unigénito Hijo de Dios es la condición para no ser condenado, como dice Juan 3:18. Y fue confirmado, declarado, dice Romanos, Hijo de Dios con pleno poder después de resucitar. Así que aceptar esta verdad bíblica sobre Jesús como el Dios unigénito, como el Hijo de Dios, bueno, pues el estudio de Martínez insiste en que es absolutamente crucial para la salvación eterna. Muy bien. La existencia eterna de Jesús, el Verbo. La Biblia enseña que siempre existió junto al Padre. Leamos el famosísimo Juan 1.1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con el Dios, y el Verbo era Dios. El análisis que hace Martínez de este versículo es fundamental. A ver, punto por punto. Primero, en el principio era el Verbo. Esto indica preexistencia, no que fuera creado en ese momento. Ya era. Segundo, el Verbo era con el Dios. Aquí el griego original usa el artículo definido, prostouseon. Según Martínez, esto señala una coexistencia con el Dios Supremo, el Padre, pero como dos seres distintos que están juntos, con. Vale. Y tercero, y el Verbo era Dios. Aquí el griego, kai theos en hólogos, no lleva artículo antes de Dios. Martínez interpreta esto como que el Verbo tenía naturaleza divina. Era un ser poderoso, sí, pero no el Dios Supremo, no el Padre. Era Dios en naturaleza, pero distinto de el Dios. Entiendo la distinción, y esto además se refuerza con la propia oración de Jesús en Juan 17:5, ¿verdad? Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Precisamente, para Martínez esto es una confirmación directa de esa preexistencia gloriosa del Hijo junto al Padre, antes de la creación del mundo. Por lo tanto, la conclusión de la interpretación detallada que hace Tito Martínez es que la Biblia presenta dos seres divinos eternos, el Padre y el Hijo, el Verbo. Y comprender y creer esta doctrina bíblica es, una vez más, crucial para la salvación eterna. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos visto a través de este estudio de Tito Martínez, la Biblia presenta a Dios Padre como el origen de todo, el creador y el receptor de la adoración suprema. Eso es. Y por otro lado presenta a Jesucristo como el Hijo, el Dios unigénito, el Verbo eterno que existía con el Padre desde el principio, y por medio del cual se hizo todo. Dos seres divinos, distintos y eternos. Exactamente. Y es fundamental entender que desde la perspectiva que presenta Tito Martínez, no estamos hablando de meras especulaciones teológicas. Se presentan como verdades extraídas directamente del texto bíblico. Y por tanto, aceptar estas enseñanzas sobre el Padre y el Hijo, tal como las expone Martínez basándose en la Biblia, es crucial para la salvación eterna. Lo repite constantemente porque lo considera así de vital. Vamos a ver cómo la Biblia misma, según la lectura de Martínez, nos revela a Jesús. Y bueno, él subraya que entender bien esto es fundamental. Dice que es crucial para la salvación eterna. Sí, eso es. Nos vamos a meter en cómo Tito Martínez conecta pasajes clave, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, para mostrar lo que la Biblia enseña. Primero, sobre Jesús como el ángel de Jehová, y luego como el Dios unigénito que se hizo carne. Es, digamos, la doctrina bíblica tal cual él la presenta. Y sí, insiste en que es crucial para la salvación eterna. Éxodo capítulo 3. Vamos a escuchar con atención qué dice la palabra de Dios aquí. A ver, Éxodo 3, 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Éxodo 3:3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Éxodo 3:4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Éxodo 3:5. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo 3:6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob.
Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Éxodo 3:7. Dijo luego Jehová: He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Éxodo 3:8. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Éxodo 3:9. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y luego un poco más adelante, en los versículos 14 y 15, Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Éxodo 3:15. Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Claro. Aquí lo interesante, y es lo que resalta el análisis de Tito Martínez, es cómo la propia Escritura identifica a este ser. Empieza diciendo el ángel de Jehová, ¿verdad? Sí. En el versículo 2. Pero es que justo después, a este mismo ángel se le llama Jehová y Dios, en el versículo 4. Y él mismo dice: Yo soy el Dios de tu padre, en el 6. Y se da a conocer como Yo soy el que soy, en el 14. El nombre divino. Exacto, afirmando ser Jehová en el 15. O sea, Martínez argumenta que la Biblia muestra que no era el Padre, a quien considera invisible, sino este ángel divino, que es Dios mismo. Entiendo. Y Tito Martínez conecta esto directamente con el Nuevo Testamento, ¿no? Con lo que dice Esteban en Hechos. Sí, con el discurso de Esteban. Vamos a leerlo también para ver esa conexión que establece la Biblia según Martínez. Es Hechos capítulo 7. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Efectivamente, Martínez señala cómo la Biblia aquí, por boca de Esteban, dice claramente que quien se apareció fue un ángel. Versículo 30. Eso es, versículo 30. Pero también le llama el Señor, versículo 31. Y este Señor dice ser Dios de tus padres, en el 32. Entonces, como el Nuevo Testamento llama a Jesús Señor, pues Martínez concluye que la Biblia está enseñando que ese ángel de Jehová era Jesús mismo, antes de venir en carne. Ya. Y vuelve a recalcar: comprender esta verdad bíblica, para él, es crucial para la salvación eterna. Vale. Jesús como el Dios unigénito que vino al mundo. Aquí se basa sobre todo en el Evangelio de Juan, ¿no? Sí, fundamentalmente. Juan 1. Escuchemos esos versículos, Juan 1:14 y 1:18. Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El Dios unigénito, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí Martínez pone el foco en cómo la Escritura afirma que fue aquel Verbo, que es Jesús, quien fue hecho carne. O sea, no el Dios Padre. Deja clara esa distinción. Exacto. Y con Juan 1:18 subraya que la Biblia llama a Jesús el Dios unigénito. Y dice que es Él quien ha venido a dar a conocer al Padre. La implicación que ve Martínez en la Escritura es que, que al Padre como tal no se le había visto ni conocido directamente antes. Entiendo. La Biblia, según él, distingue claramente entre el Padre y el Hijo, que es quien se encarnó. Y sobre el propósito de su venida, la Biblia también es específica en Mateo, ¿verdad? Sí, en Mateo 20:28. Leámoslo también. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Pues sí. Martínez destaca esa parte final. La Biblia dice que vino a dar su vida en rescate por muchos, no dice por todos. El matiz es importante. Claro, la interpretación que presenta Martínez es que ese muchos se refiere, bíblicamente, a los que creen en él, a los que forman su iglesia, no a toda la humanidad. Y de nuevo, para Tito Martínez, aceptar estas doctrinas, tal como las enseña la Biblia, es, insiste, crucial para la salvación eterna.
Bueno, pues hemos visto cómo Tito Martínez expone, siempre basándose en estos textos bíblicos concretos, la identidad de Jesús. Primero como el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento y luego como el Dios unigénito hecho carne. Ciertamente, es un análisis que, según lo presenta Martínez, muestra una coherencia total en la Biblia, entre Antiguo y Nuevo Testamento, sobre quién es Jesús y para qué vino. Y sí, Tito Martínez insiste una y otra vez en que creer estas doctrinas fundamentales, reveladas en la Biblia, es crucial para la salvación eterna. El Padre era desconocido. Hasta que el Hijo unigénito lo reveló. Exacto. ¿Quién es Jesús como Hijo del Hombre y Mesías y por quién murió? Y sí, insiste mucho en que estas creencias fundamentales son cruciales para la salvación eterna. Muy bien, pues empecemos por ahí. Jesús como Hijo del Hombre. Martínez dice que Jesús mismo usaba ese título. ¿Qué dice la Biblia? Pues mira, el estudio de Tito Martínez cita varios textos. Por ejemplo, Juan 3.13. Lo leo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y también Juan 5.27, que dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Vale. ¿Y qué significa Hijo del Hombre según la interpretación que hace Martínez de estos pasajes? Pues Martínez argumenta, basándose en la Biblia y comparando con Ezequiel o Daniel, que Hijo del Hombre significa simplemente un ser humano. O sea, nacido de padre y madre humanos. Ah, entiendo. Por eso, para Martínez, decir que Jesús es Hijo del Hombre implica bíblicamente que tuvo un padre biológico humano, José. Negar eso sería negar que es Hijo del Hombre. Ya. ¿Y eso cómo conecta con que sea el Mesías? Porque eso también es fundamental, ¿no? Claro, totalmente conectado. El Mesías tenía que ser descendiente de David. Y Martínez cita Romanos 1.3. A ver, dice sobre Jesús, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Según la carne. Exacto. Y Martínez recalca que ese linaje, el de David, según la Biblia, viene por línea paterna. Así que su conclusión es que José tuvo que ser el padre biológico, para que Jesús fuera el Mesías legítimo según las profecías. Pero, a ver, esto choca con la idea de la concepción virginal que narran los evangelios. ¿Cómo lo explica Tito Martínez? Buena pregunta. Martínez propone una intervención divina, claro. Sostiene que Dios Padre, con su poder, su espíritu, digamos, obró el milagro. Pero, y aquí está el punto clave de su argumento, usando material genético de José, un espermatozoide, concretamente. Un espermatozoide de José. Sí, transportado milagrosamente por teletransportación divina al óvulo de María. Sin relación sexual, obviamente. Admite que esas palabras, teletransportación, óvulo, espermatozoide, no están en la Biblia, son modernas. Claro. Que se cumple todo. Jesús es hijo del hombre, biológicamente hijo de José, y por tanto del linaje de David y Mesías. Y de nuevo, Tito Martínez es muy claro. Creer esto, así, es crucial para la salvación eterna. ¿Por quién murió Jesús? Afirma que la Biblia dice que solo por sus ovejas. Correcto. Se basa directamente en palabras de Jesús en el Evangelio de Juan. Leamos Juan 10, versículo 11, dice, Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Por las ovejas. Y sigue en los versículos 14 y 15, Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Pone su vida por las ovejas. Y un poco más adelante, en el 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Entonces, la conclusión que saca Tito Martínez de estos versículos parece bastante directa, ¿no? Sí, él lo ve clarísimo. La Biblia dice literalmente que Jesús dio su vida por sus ovejas, o sea, por los que creen en él y le siguen, exclusivamente. Considera que decir que murió por toda la humanidad, incluidos los que no creen o le rechazan, va en contra de estas palabras de Jesús. Lo llama una mentira satánica. Entiendo. ¿Y qué pasa con otros textos que a veces se usan para hablar de un alcance más universal, como 1 de Juan 2.2? Martínez también lo comenta. Su interpretación de ese versículo, que dice que Jesús es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No significa que muriera por cada persona del mundo. Ah, entonces... Significa que su sacrificio es suficiente. Tiene el poder para quitar los pecados de todo el mundo.
es la propiciación que está disponible para todos. Pero ese beneficio, la redención, solo se aplica de verdad a los que creen, a sus ovejas. Ya veo la distinción. Para los demás, pues Martínez recuerda lo que dice la Biblia en Juan 3:18 o 3:36 sobre la condenación por no creer. Y una vez más, insiste, entender esto bien, que murió solo por sus ovejas, es crucial para la salvación eterna. Pues la naturaleza humana de Jesús, Hijo del Hombre, Mesías por línea paterna de José. Y por otro, que su sacrificio fue específico, solo por sus ovejas, los creyentes. Efectivamente. Son doctrinas que Martínez presenta como enseñanzas bíblicas irrenunciables, fundamentales y, como hemos repetido, porque lo repite constantemente, la aceptación de estas verdades es, según su análisis, crucial para la salvación eterna. ¿Quién resucitó realmente a Jesús? ¿Y qué es exactamente el Espíritu Santo según las Escrituras? Y según Martínez, entender esto correctamente es, fundamental, ¿verdad? Fundamental. Él insiste en que son creencias cruciales para la salvación eterna. Así de claro lo pone en su análisis. Pues vamos al grano. Empecemos por la resurrección. El estudio de Tito Martínez afirma que la Biblia enseña que fue Dios Padre quien resucitó a Jesús, no Jesús a sí mismo. ¿En qué se basa? Pues mira, Martínez va directamente a los textos. Cita varios. Por ejemplo, Hechos, capítulo 2, versículo 32. Dice literalmente, «A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos». Claro, ahí parece bastante directo. Dios resucitó a Jesús. Exacto. Y no es el único sitio. Poco después, en Hechos 4:10, se repite la idea. Leemos, «Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano». O sea que insiste en esa acción del Padre. Correcto. Y hay más. Martínez también señala 2 Corintios 4:14, que dice, «Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros». Vale. Y también Gálatas 1:1, donde Pablo se presenta. Dice, «Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos». Para Martínez, la evidencia bíblica es consistente en esto. Entendido. Pero, a ver, siempre surge la pregunta, ¿qué hay de esos pasajes donde Jesús parece decir que Él mismo recuperará su vida? Pienso en Juan 10, versículos 17 y 18, cuando habla de tener poder para poner su vida y para volverla a tomar. Buena pregunta. Martínez aborda eso, claro. Su interpretación, basándose en otros textos como Lucas 4, versículos 1 y 18, o Romanos 8:11, es que Jesús ciertamente tenía ese poder, pero ese poder era precisamente el Espíritu Santo, es decir, la energía activa del Padre operando en él. Ajá, o sea, el poder venía del Padre. Eso es. Y respecto a la frase de Juan 2:19, esa de «destruid este templo y en 3 días lo levantaré», Martínez argumenta que, como dice Juan 10:38 o 14:10, el Padre moraba en Jesús. Así que según él, era la voz del Padre, a través de Jesús, la que prometía levantar el templo del cuerpo de Jesús. Ya veo la conexión que establece. Y Martínez insiste mucho en esto. Comprender que fue el Padre, mediante su poder, el Espíritu Santo, quien resucitó a Jesús, es para él un punto doctrinal absolutamente esencial, crucial para la salvación eterna. Lo repite varias veces en su estudio. Vale, queda claro ese primer punto según el análisis de Tito Martínez. Pasemos al segundo, la naturaleza del Espíritu Santo. Si es el poder del Padre el que resucita a Jesús, ¿qué es entonces el Espíritu Santo según este estudio bíblico? Pues, Tito Martínez lo define claramente como el poder del Altísimo, la energía dinámica de Dios Padre, y recalca que la Biblia no lo presenta como una tercera persona divina coigual. ¿Y en qué texto se apoya para eso? Se basa en cómo se describe el Espíritu en la Biblia. Por ejemplo, un texto clave que cita es Lucas 1:35. Cuando el ángel habla con María, le dice textualmente, respondiendo el ángel, le dijo, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios». Ahí parece identificar Espíritu Santo con poder del Altísimo. Exacto.
Para Martínez son términos que se usan de forma intercambiable en ese contexto. Y usa más ejemplos, claro. Cita Lucas 24:49, donde Jesús les dice a los discípulos: «He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto». ¿Investidos de poder? Eso es. Y el más conocido quizá, Hechos 1:8. «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Recibir el Espíritu es recibir poder. Entonces la conclusión de Martínez es que hablamos de una fuerza, una energía activa de Dios, no de una persona divina distinta. Correcto. Él subraya que en ninguna parte de la Biblia se manda a adorar al Espíritu Santo como se adora al Padre. Siempre se habla del Espíritu de Dios, ¿no? Como en Génesis 1:2, Mateo 3:16, Romanos 8:9. Pero a veces se le personifica, ¿no? Se dice que el Espíritu guía, enseña. Sí, y Martínez lo reconoce, pero señala que la Biblia también personifica otras cosas, como la sabiduría, o incluso la sangre de Abel que clama desde la tierra. No significa que sean personas literales. ¿Y qué dice del famoso pasaje de Ananías y Zafira en Hechos 5, donde se dice que mintieron al Espíritu Santo? Su interpretación es que mentir al Espíritu Santo, que para él es la presencia activa, el poder de Dios, es en esencia mentir a Dios Padre mismo, que actúa a través de ese poder. No implica que el Espíritu sea una tercera persona a la que se miente de forma independiente. Entiendo el razonamiento que presenta. Y una vez más, Tito Martínez insiste en su estudio. Entender correctamente que el Espíritu Santo es el poder de Dios, no una persona, es también, según él, crucial para la salvación eterna. Bien, pues resumiendo las ideas clave que Tito Martínez extrae de su lectura bíblica, sería Dios Padre quien resucitó a Jesús utilizando su poder divino, y ese poder divino es lo que la Biblia denomina Espíritu Santo, una energía activa, no una entidad personal separada. Esa es la esencia, sí. Y es importante recordar esa insistencia de Martínez en que estas creencias específicas, tal como él las deriva de estos versículos, son fundamentales, un requisito según su análisis para alcanzar la salvación eterna. Nos metemos de lleno en un tema vital: la salvación eterna. ¿Qué exige la Biblia? ¿Qué es lo fundamental para alcanzar la vida eterna? Según este estudio de Tito Martínez sobre las Escrituras, hay conceptos, digamos, absolutamente fundamentales sobre el Padre y el Hijo. A ver, el punto de partida está en Juan 17:3. Escuchemos con atención. Dice así: «Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado». Fíjate bien, ¿eh? La Biblia aquí pone una condición doble, un conocimiento doble, y lo presenta como indispensable para la salvación eterna. Conocer al Padre como el único Dios verdadero y conocer a Jesús como el Mesías enviado. Tito Martínez subraya que esto no es, algo opcional, es la base bíblica. Sí, y es muy interesante cómo se analiza ahí la palabra único. En Juan 17:3, claro. El estudio de Martínez muestra que, bíblicamente, no significa solo uno en número, ¿sabes? Sino que apunta más a la supremacía, a ser el principal, el mejor. La analogía bíblica que usa es potente. Jesús como hijo único o unigénico, que leemos en Juan 1:18 y 3:16. A ver, la Biblia enseña que el Padre tiene otros hijos, como los ángeles o nosotros, los creyentes, pero Jesús es supremo entre todos, es especial. Por lo tanto, el Padre es el único Dios verdadero en ese sentido, el Dios supremo, el Altísimo. Pero ojo, esto es importante, no niega la deidad verdadera de Jesús. La propia Escritura, en Juan 1:18, lo llama el Dios unigénito. Comprender esta relación Padre-Hijo, tal como la presenta la Biblia, Martínez insiste, basándose en estos textos, que es absolutamente crucial para la salvación eterna. Como no negociable para la salvación eterna. Y esto implica, como muestra Romanos 1:3, aceptar su linaje davídico, según las Escrituras. Sigamos profundizando. La idea del Padre como el único Dios verdadero. Hay más versículos que lo apoyan, según detalla el análisis de Tito Martínez. Exacto. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios directamente. Primero, Romanos 16:27. Escucha. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Luego, 1 Timoteo 1:17.
Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y también Judas 1:25, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Estos pasajes bíblicos, como recalca Martínez, identifican claramente al Padre Celestial. Él es el único y sabio Dios. Y fíjate, en 1 Timoteo 1:17 se le llama invisible, un atributo que según la evidencia bíblica que presenta Martínez, pues no se aplica a Jesucristo. A él sí se le vio, se le tocó, así que la Biblia establece una distinción clara. Padre, invisible, supremo, y Jesucristo. Creer esta verdad bíblica, insisto, se presenta como crucial para la salvación eterna. Escuchemos Deuteronomio 6.4. La Shema, tan importante, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es único. Y ahora Isaías 45, los versículos 4 al 6. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. Aquí el análisis de Tito Martínez destaca algo, fundamental. La frase Jehová es único, de Deuteronomio, se refiere, sí, a la supremacía del Padre, el Jehová supremo. Pero según la lectura que Martínez hace de la Biblia, esto no excluye que otro ser divino lleve también el nombre Jehová. Y Martínez identifica a este otro con Jesucristo. Señala algo clave en Isaías 45. El Jehová que habla dice, aunque no me conociste. Lo identifica con el Padre invisible, ese a quien nadie vio jamás, como dice Juan 1:18. Este Jehová, el Padre, es distinto del Jehová que sí se apareció visiblemente a Israel en el Antiguo Testamento. Y ese Jehová visible, basada en las Escrituras, era Jesucristo antes de encarnarse. Reconocer esta dualidad, la identidad correcta de cada uno, tal como la presenta la Biblia, pues Martínez insiste una y otra vez en su estudio. Es absolutamente crucial para la salvación eterna. Vale, entonces, resumiendo lo que la Biblia enseña según este análisis de Tito Martínez, la salvación eterna depende sí o sí de conocer al Padre como el Dios supremo, el único en ese sentido de supremacía, de invisibilidad, y a la vez conocer a Jesús como el Mesías verdadero, el Hijo enviado, y también como ese Jehová que sí interactuó visiblemente. La Biblia exige una distinción clara entre ambos. Exacto. Y es un punto en el que el estudio de Martínez es muy, muy insistente. Abrazar estas creencias fundamentales sobre el Padre y el Hijo, tal como las leemos en estos pasajes, no es una preferencia teológica o una opción más. Según las Escrituras que analiza, es estrictamente crucial para obtener la salvación eterna. No hay otra vía. Esto nos deja pensando, claro, si la Biblia establece que estas distinciones, estos conocimientos específicos, son la llave para la vida eterna, como argumenta Tito Martínez basándose en estos versículos, ¿qué implicaciones tiene esto? ¿Qué pasa con otras formas de entender la deidad dentro del cristianismo? Es que el estudio de Martínez lo que hace es identificar versículos clave, ¿no?, para definir creencias que, según su análisis de las Escrituras, son esenciales. O sea, comprender y aceptar estas verdades bíblicas, pues se presenta como determinante para la salvación eterna. No es algo secundario. Vale, vamos a desgranar esto un poco. Empecemos con esa enseñanza bíblica sobre el Hijo único. Tito Martínez señala Juan 3:16. A ver, lo leemos literalmente como aparece en la Biblia. Sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Claro. Y aquí lo interesante, tal como lo expone el estudio de Martínez basándose en las Escrituras, es que único, el término griego monogenes, no significaría simplemente solo uno en número. Ah, ¿cómo es eso? Pues se argumenta que de la misma forma que la Biblia llama a Jesús Hijo único, lo cual implica su preeminencia, ¿no?, su posición especial, el amor único del Padre. Sí, entiendo. Pero eso no niega que haya otros hijos de Dios, como los ángeles o los humanos, que también son llamados hijos en la Biblia.
Vale. Pues de forma paralela, el Padre es el único Dios verdadero en el sentido de que es el supremo sobre todos, el Altísimo, no necesariamente que sea el único ser divino que exista. O sea, ¿es más una cuestión de rango, de supremacía? Exacto, de supremacía y de una relación única, no tanto de exclusividad numérica. Es una verdad bíblica que Tito Martínez destaca mucho en su estudio. Entendido. Pues pasemos a otro punto que este estudio bíblico presenta como esencial, totalmente clave para la salvación. La confesión acerca de Jesús. Martínez se apoya en Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10. Leemos también este pasaje clave, textualmente. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y sigue. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues aquí el análisis de Tito Martínez subraya dos cosas. Dos elementos bíblicos que él considera indispensables para la salvación eterna. ¿Cuáles serían? Pues mira, primero, confesar que Jesús es el Señor. Y ojo, que el estudio identifica a este Señor, bueno, el Kurios griego, Sí. con el Jehová, el Yahweh o Adonai del Antiguo Testamento, ¿sabes? El que interactuaba directamente con los seres humanos en el Antiguo Testamento. Vale, entiendo esa conexión que establece. Y segundo, creer que fue Dios Padre quien resucitó a Jesús de entre los muertos. Importante, que fue el Padre quien lo hizo, no que Jesús se resucitara a sí mismo. Ya. Ambas creencias son presentadas por Martínez como requisitos bíblicos ineludibles, o sea, necesarios para ser salvo. Aquí es donde la cosa se pone. Bueno, donde el estudio de Tito Martínez conecta directamente la salvación con invocar un nombre específico, y se basa en la Biblia para ello. Cita Romanos 10:13 y lo vincula a Joel 2:32. Efectivamente. Leamos primero Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Claro. Y ahora leamos Joel 2:32 que dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como he dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Correcto. El apóstol Pablo lo que hace es equiparar al Señor, que es Jesucristo, cuyo nombre hay que invocar para ser salvo. Sí, Él lo equipara con el Jehová, que menciona el profeta Joel. Entonces, invocar el nombre de Jesucristo es, según este estudio bíblico, lo mismo que invocar el nombre de Jehová para obtener perdón de los pecados y, por tanto, la salvación eterna. es una afirmación fuerte. Sí, y para reforzar esta doctrina, que él considera crucial, Martínez cita varios pasajes más. Si te parece, los leemos también. Adelante. 14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Se refiere a los que invocan el nombre de Jesús. 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre. El nombre de Jesús, claro. Vale. Clarísimo ahí. 2 Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Invocar el nombre de Cristo. Y finalmente, 2 Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Entendido? Martínez recalca mucho que, según esta lectura de la Biblia, rechazar esta identificación, la de Jesús como el Señor Jehová, cuyo nombre se invoca, y rechazar esa invocación del nombre de Jesucristo, pues es rechazar la salvación. Se presenta como una creencia absolutamente crucial para la salvación eterna. No hay otra vía, según su estudio. Entonces, resumiendo un poco las conclusiones de este estudio bíblico de Tito Martínez que hemos estado viendo. La Biblia establece que para la salvación eterna es vital, es crucial. Sí. Reconocer la supremacía del Padre como el único Dios verdadero, en ese sentido, de supremo. Confesar a Jesús como el Señor, es decir, identificarlo con el Jehová manifestado. Exacto. Creer que fue el Padre quien lo resucitó. Y finalmente, invocar su nombre, Jesucristo, como el nombre salvador de Jehová. Son puntos presentados como doctrinas bíblicas fundamentales. Vamos, no negociables para salvarse. Efectivamente, el estudio de Martínez insiste una y otra vez en que estas no son doctrinas secundarias o temas de opinión, son el fundamento bíblico mismo de la fe que salva. Son indispensables para la salvación eterna. Queda claro el planteamiento del estudio. Sí. Vamos a centrarnos en una pregunta clave. Según la Biblia,
cuando recibimos realmente la vida eterna, la salvación. Exacto. Vamos a analizar algunos pasajes bíblicos siguiendo la perspectiva de Martínez, porque él considera que entender bien este punto es, y lo repite mucho, crucial para la salvación eterna. Así que vamos a ello. Pues sí, empecemos, si te parece, por el Evangelio de Lucas. Perfecto. Lucas capítulo 18, versículos 29 y 30. Voy a leerlo tal cual está en la Biblia. Y él les dijo: de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Ujú. Aquí lo que Tito Martínez destaca, y creo que es bastante evidente en el texto, es esa distinción temporal. ¿Verdad? Sí, clarísima. En este tiempo y en el siglo venidero, Exacto. Jesús dice que la vida eterna se recibe en el siglo venidero. No es algo que ya tengamos completamente ahora. Es más bien una herencia futura. Una herencia futura. Eso es. Y Martínez insiste, comprender esto que enseña la Biblia aquí es crucial para la salvación eterna. Entiendo. Es una puntualización importante sobre el tiempo verbal, digamos. Si la recepción plena es futura, bueno, ¿cómo encaja esto con otras partes de la Biblia? Tito Martínez analiza también Hebreos, ¿verdad? Sí, Hebreos es fundamental en su estudio. El capítulo 9, versículo 28. A ver, lo leo textualmente. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Fíjate que dice aquí, la Biblia es muy explícito. Cristo vendrá una segunda vez. ¿Para qué? ¿Para salvar? Sí, para salvar. Pero ojo, ¿a quiénes? A los que le esperan. Ahí está la clave que señala Martínez. Justo, Martínez deduce directamente de esta escritura que la salvación definitiva está ligada, condicionada, podríamos decir, a esa espera activa de la segunda venida. O sea que si no se le espera activamente... Pues según esta lectura de Hebreos 9:28 que hace Martínez, no se alcanzaría esa salvación final. Y de nuevo, él recalca que creer esto, tal como lo presenta la Biblia aquí, es absolutamente crucial para la salvación eterna. Claro, esto plantea una cuestión interesante, porque hay otros textos, pienso ahora en 1 de Juan 5:13, que parecen decir que los creyentes ya tienen vida eterna en el presente. ¿Cómo resuelve Martínez esa aparente tensión desde la Biblia? Muy buena pregunta. El estudio de Martínez lo aborda. Sí, él mira esos textos que hablan de tener vida eterna ahora. Como ese de 1 de Juan 5:13, sí. Pero los interpreta a la luz de otros, como por ejemplo 1 de Juan 2:25, que habla de la vida eterna como una promesa. Ah, vale, una promesa. Claro. Es decir, según el análisis bíblico de Martínez, lo que tenemos ahora es la garantía, la promesa segura de Dios. Pero la herencia real, la salvación ya consumada que la Biblia enseña, esa se recibe cuando Cristo vuelva para reinar. Lo que indicaría Mateo 25:34, por ejemplo, ¿no? Heredad del reino. Exactamente. Por eso la conclusión firme que Martínez extrae de las Escrituras es que esa espera activa, esa perseverancia esperando la segunda venida, es un requisito bíblico indispensable, tal como él entiende que lo establece Hebreos 9:28. Entendido. Entonces, para resumir, la visión que Tito Martínez presenta, basándose en su lectura de la Biblia. La vida eterna, entendida como la salvación completa y la herencia del reino, se recibe en el futuro. En la era venidera, sí, coincidiendo con la segunda venida de Cristo. Lo que tenemos ahora es la promesa firme, pero la realización final depende de esa espera activa. Precisamente. Y el punto central que Tito Martínez no deja de subrayar en su estudio es este: entender y aceptar este marco temporal que presenta la Biblia y, por tanto, esperar activamente la vuelta de Cristo como enseña Hebreos 9:28 no es una cuestión secundaria. Es, y lo repite, crucial para la salvación eterna. Pues este análisis detallado de Tito Martínez sobre estos textos bíblicos nos deja pensando, ¿no? Si esa espera activa de la segunda venida es tan decisiva para la salvación como él argumenta desde la Biblia, ¿qué implica eso en la práctica? ¿Qué significa concretamente esperar en el día a día para alguien que busca esa vida eterna? Es algo sobre lo que reflexionar. Y, bueno, para quien quiera profundizar más, este importante estudio bíblico está publicado en el sitio web de Tito Martínez, que es las21tesisdetito.com.
Sí. Y también en su canal de YouTube, que es El conocimiento real que lleva a la vida eterna. Y para que sea más fácil, el enlace directo a este estudio en concreto está en la descripción de este mismo vídeo de YouTube. Ahí lo pueden encontrar. Y también pueden encontrar este análisis en su canal de YouTube. Y muy importante, para facilitar las cosas, el enlace a este estudio bíblico concreto está en la descripción de este mismo vídeo de YouTube. Tito Martínez, el mejor teólogo bíblico del planeta. Que no se te olvide suscribirte a este canal de YouTube si todavía no lo has hecho. Dale también un like a este video y compártelo en tus redes sociales. Suscribirse, like y compartir. Exacto. Que mucha más gente puedan conocer la verdadera doctrina que lleva a la vida eterna. Activa también la campanita para que YouTube te avise cuando Tito Martínez publique un nuevo video. Gracia y paz a todos los verdaderos hermanos en la fe, es decir, en la verdadera doctrina. Y que Dios bendiga y guíe a la verdad a todos aquellos que la buscan con sinceridad.